Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos aquí en esta primera charla de Días de Artebete. Días de Artebete son unas jornadas que hemos organizado desde Barcelona Gallery Weekend para seguir con nuestra labor de acercar público al arte contemporáneo, moderno, a las galerías y a los agentes del mundo cultural de Barcelona. Algunos de vosotras y de vosotros ya nos conocen desde hace años, llevamos 7 años organizando el Barcelona Gallery Weekend, pero esta es la primera edición de lo que esperamos que sea un evento consolidado y que dure muchos años, y serán ciclos de charlas como estas que hemos organizado hoy para profundizar algunos temas. En particular nos interesa mucho acercar las personas no solamente a los contenidos y al arte, sino también a la experiencia de comprar y adquirir obras. Pero para llegar a esto, después de varios años actuando en el mundo, nos damos cuenta de que quizás sea necesario hacer un paso atrás, ¿no? Y decir, vale, hacemos muchas visitas guiadas y exposiciones y está muy bien, dinamizamos estos contenidos artísticos de las galerías, pero quizás también la gente necesite tener un panorama completo, ¿no? Saber qué pasa en nuestra ciudad, qué oferta tenemos a nivel de arte en las galerías. O además, más preguntas, ¿qué hacen las galerías? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué son tan importantes? Entonces, justamente hoy empezamos con esta primera conversación para situarnos, ¿no?, en Barcelona. ¿Qué podemos encontrar en nuestra ciudad? La siguiente charla, en cambio, verterá sobre qué hacen las galerías, o sea, cuál es su día a día, cómo se relacionan con los artistas, cuál es la relación de trabajo, por qué es tan importante tener una galería, y más preguntas, ¿no?, que podemos hacernos sobre su labor de promotoras culturales. Mañana, en cambio, la jornada de mañana la dedicaremos realmente para entrar en el vivo de coleccionismo y compra de arte. Vamos a empezar con 2 art advisors y también nos darán consejos sobre cómo empezar a comprar, qué significa comprar, qué significa montar una colección de arte. Después entraremos aún más en el detalle con 3 compradores y coleccionistas que nos explicarán sus experiencias. Y por último tendremos una charla sobre mercado de arte a nivel 0, introducción al mercado de arte. Entonces aquí hoy estamos con 3 expertos de la escena cultural de Barcelona. Tenemos a Joan Bofill, que es una figura histórica, polifacética, diría, ¿no? Eres periodista, cineasta, poeta, fotógrafo y también llevas décadas relacionándote con el mundo cultural de Barcelona. Montse Badia, historiadora, crítica de arte, comisaria de muchísimas exposiciones en galerías, en museos, instituciones, también. Bueno, igual luego cada uno podrá hacer una pequeña introducción. Y Claudia Rius, periodista cultural, generadora de contenidos audiovisuales en la revista Núvol, en Radio Primavera Sound, youtuber también, ¿no? Bueno. Entonces, a través de sus experiencias y de su visión, me gustaría conduciros, ¿no?, en este panorama artístico de Barcelona. Y empezamos hablando de que en los últimos años, en la última década, sobre todo, hemos visto muchos cambios en la escena de Barcelona. Ha habido fenómenos de descentralización, nuevas galerías que surgían, proyectos híbridos, ¿no? Un poco también cambio de modelo. Entonces me gustaría empezar con Montse. Si tuvieras que explicarnos qué ha pasado en estos últimos 10 años para quien no conoce el contexto, ¿cómo los resumirías? Bueno, empezamos con un reto. Bueno, gracias en primer lugar por organizar esta charla y por invitarnos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, en los últimos 10 años es que el mundo ha cambiado como no había cambiado en 50 años anteriormente. Entonces, cuando pensamos en galerías, yo creo que ahora hemos de pensar en contexto local, en un ecosistema local, porque cada uno de los elementos que forman parte del ecosistema están influenciando o condicionan a los otros, y también a nivel global. En los últimos 10 años el mundo está más dicotomizado y polarizado que nunca. Hay un 1% de la sociedad que está acaparando riqueza, no sé si hay un problema de sonido.
más otra gran masa que es y una clase media que amortiguaba, que está desapareciendo o está viéndose muy mermada. A nivel de empresas están las grandes corporaciones, Amazon y compañía, más las librerías de barrio que están creando otro tipo de experiencias. Y a nivel de arte vemos también que, a mi parecer, que están las grandes casas de subastas, Sotheby's y compañía, que no solo realizan subastas, sino que están creando formación, exposiciones, estudios historiográficos, y al lado de estas están pues las galerías con su día a día, trabajando en cercanía con los artistas, los coleccionistas, críticos y demás. Entonces, yo creo que está bien dibujar este marco primero. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? Yo recuerdo que antes, cuando iba a una galería al principio, eran espacios en los que eran distantes, a veces no te saludaban cuando entrabas, había alguien detrás de un mostrador. En estos últimos 10, 15 años las galerías te están dando la bienvenida, son mucho más accesibles, están comunicando mejor. Seguramente porque se han dado cuenta de que son un elemento más en este puzzle que explicaba, en este ecosistema. Por lo tanto, las galerías, de hecho, son la pieza, la gente que está acompañando a los y las artistas en su trayectoria, que les está contribuyendo a que puedan seguir con sus trabajos, contribuyen a la producción, contribuyen a la comunicación también, al contacto con los otros profesionales, con las instituciones. Están también velando porque esos proyectos artísticos puedan formar parte de colecciones institucionales o privadas que encajen, por tanto, intentando crear discurso. En definitiva, que lo que están trabajando mucho las galerías en estos últimos años es una mayor comunicación, una actividad de mediación que es casi paralela a la que están haciendo las instituciones. Están trabajando muy mano a mano con ellas. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero sí que hay un detalle, yo creo que importante, que ha cambiado también este panorama, que es que ha habido como movilizaciones en la ciudad, cambios de geografías. Cuando tú te cambias de casa o de apartamento, de repente la perspectiva que tienes es diferente, ¿no? En lugar de estar en Consell de Cent, con unos espacios más tradicionales, más asentados, el hecho de que estén en Trafalgar, en la calle México, que estén en l'Hospitalet al lado de artistas, esto cambia la perspectiva y por tanto yo creo que esto también ha influido en el cambio de actitud. Claro, pues hablando de toda esta geografía, sí, vamos a situar efectivamente, Juan, por ejemplo, a nivel histórico, ¿no? Tú has mencionado la calle Consell de Cent, que era la calle, digamos, donde antes estaban concentradas todas las galerías. ¿Qué hay ahora? ¿Cómo se ha configurado la ciudad? ¿Qué zonas encontramos? ¿Hay galerías también dispersas? ¿Se puede hablar de un barrio de galerías o no? Bueno, sí, yo creo que todos hemos visto que se ha tenido que desplazar muchas galerías. No sé si soy un poco raro esto, ¿no? Sí, me parece que a mí también me pica. Bueno, hemos visto que se ha tenido que desplazar, sobre todo me imagino porque Barcelona se ha convertido en una ciudad que está muy de moda, entonces ha habido una expectativa de que esos locales céntricos podían ser una sucursal de una gran tienda, que sea un negocio fabuloso. Y claro, como el arte siempre ha sido un negocio más bien aventurado, a veces precario, arriesgado, y pues no ha permitido poder pagar esos alquileres, entonces la gente se ha desplazado. Es el caso de Carles Taché, por ejemplo, que tenía un local estupendo en el centro, se aventuró a irse ahí y bueno, al final no le ha ido muy bien. Creo que ha sido un ejemplo de lo contrario de win-win, que es lose-lose, ¿no? Perder las dos partes, porque el que quería cobrar todavía no alquilaba el local. La persiana está cerrada desde hace muchos años. Y en cambio a Carles Taché le perjudicó porque tuvo que alejarse del lugar donde él estaba cómodo. Pero bueno, la gente, esto es una cuestión de adaptación, con la crisis del 2008 o nueva adaptación, con el COVID nueva adaptación, y en esas estamos, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me gustaría, un poco siguiendo con lo que decía Montse, sobre las galerías, siempre, a mí lo que siempre me ha gustado de las galerías, y esto ya desde muy pequeño, yo iba a ver galerías de arte cuando tenía 12, 13 años,
y me dejaban pasar a la Sala Gaspar y me dejaban ahí verlos. Tenían unas vitrinas con unos libros y me abrían con llave, estaba cerrada con llave, me dejaban ver ahí. Yo me quedaba en el suelo a lo mejor 1 hora y media leyendo libros ahí y me dejaban. Y luego les compraba alguna postal, lo que fuera. Quiero decir, yo nunca he tenido esto que dicen del respeto a entrar en una galería, nunca... A mí me pasa al revés, lo que me cuesta es entrar en una zapatería, probarme 10 pares y salir sin ninguno, esto sí que me da corte. Pero entrar en una galería, claro, ¿cómo voy a comprar yo? Si un Picasso, aunque sea obra gráfica, es un Picasso, es carísimo. Entonces yo creo que hay que perder un poco este miedo, porque a los galeristas yo sé que les encanta que entre la gente en la galería. No hay nada más deprimente que una exposición que no solo no has vendido gran cosa o nada, sino que además no ha entrado la gente, ¿no? Y yo sé que es un consuelo para ellos que haya venido mucha gente, aunque solo se hayan comprado 3 obras, ha habido mucha gente que lo ha visto. Al final la cultura ha de circular, y es importante que circule como todo lo que antes se llamaba la máquina del arte, ¿no? Que en realidad no es una máquina de engranajes, sino que es como la medicina china, que ve el cuerpo como un fluido, ¿no? Es más así, ¿no? Ha de fluir, no ha de fallar la circulación, no ha de fallar en ningún punto, porque a la que falla, por ejemplo, si fallan las galerías, o falla la crítica, o fallan los museos, o fallan las circunstancias exteriores también, el arte es muy delicado y no puede fallar ni una sola de las partes que intervienen ahí. O sea, en el momento en el que la crítica se vuelve dogmática o los museos siguen líneas muy cerradas, que no contemplan algunas de las partes del arte contemporáneo, por ejemplo, empezamos mal, porque lo que va bien y lo que yo aprecio mucho de las galerías es que te permiten seguir en tiempo presente, lo que está sucediendo. Es decir, yo recuerdo muy bien la primera vez que expuso en una colectiva Ignacia Ballí, recuerdo muy bien la primera vez que expuso en una colectiva Gino Rubert, por ejemplo, y son gente que me acuerdo cómo me gustó eso y cómo lo escribí, además, y está muy bien esto y tal, y lo he podido ir siguiendo en presente. Incluso en las galerías históricas, el hecho de que te llegue de repente a una exposición sobre Chaissac en la Galería Marc Domènech, que es la primera que se hace, ¿no? O sea, que es un absoluto desconocido en España, a pesar de que en Francia ha estado en el Pompidou y exponiendo, ¿no? Y todo esto, poderlo seguir en el momento, es una cosa que creo que lo permiten las galerías con una agilidad mayor que los museos, porque los museos al final, por muy buena que sea la dirección, siempre es una línea, y en cambio en las galerías hay 200 líneas, y el que está espabilado y viendo qué es lo que se está haciendo aquí y allá, tiene la oportunidad de enterarse de lo que está sucediendo en toda su diversidad. Efectivamente es así. De hecho, hablando de líneas, a mí me gustaría que las personas que han venido se vayan con una idea de qué más o menos pueden encontrar en Barcelona. Por ejemplo, las galerías que tú decías, bueno, Taché se desplazó, pero ahora dónde está, qué tipo de propuesta tiene, o otras galerías también que se han quedado en Consell de Cent, está Mayoral, bueno, o sí. en la zona del... Bueno, si menciono galerías, me he hecho una lista aquí para no olvidarme, porque es que hay tantas que... por suerte hay tantas. Sí. A ver, es que las galerías yo creo que van tomando el relevo. O sea, yo, sin extenderme demasiado, voy a procurar ir rápido, sí. Pero sí he de mencionar muchos nombres. Es decir, yo recuerdo, hay galerías que en su momento fueron muy, muy importantes. Por ejemplo, la Galería Ciento era una referencia en los años 70, 80. La Galería Maet, que ya nos hemos olvidado de ella, pero hizo unas exposiciones muy ambiciosas y muy buenas, de Calder, de Ramón Herreros, de gente de aquí, mezclaba lo de fuera. La Galería G, donde todos vimos por primera vez cosas de Carlos Pazos o de los conceptuales, la Galería Vinson también, ¿no? Que había aquellas exposiciones que ahora, pues yo qué sé, el Supermercat, lo de Eugenia Balcells, que ahora se verá en el MACBA. Todo eso
se presentó entonces, ¿no? Esas galerías que han desaparecido también, Barcelona ha desaparecido, Alejandro Sales también, Antonio de Barnola, a veces son por fallecimiento del galerista, claro, a veces son porque ya se llevan muchos años y pasan a otra cosa. La Galería Greca, la Galería Estrany de la Mota, que está como advisor ahora, pero funciona de otra manera. Manuel Barbier, que murió también. Entonces, todas estas, la Galería de Fotografía Spectrum, que hizo un papel importantísimo, la MEC, donde expuso Mariscal, todas estas ahora son otras, ahora van saliendo las nuevas, ¿no? Las que salen ahora, la Bombón, la no sé qué, Sí, pero hay algún núcleo. Entonces las que están, el núcleo, ¿no?, que hay ¿no? aquí, el núcleo que ha habido en torno a Consell de Cent, pues permanecen todavía, pues Joan Prats, permanece Eude, Tres Punts no anda lejos, está cerca de ahí. En el Eixample tenemos a Marc Domènech haciendo cosas históricas, Mayoral también. Artur Ramón ya se ha desplazado más a la zona más de Trafalgar, ¿no? Sí. La Sala Dalmau está todavía en Consell de Cent. Luego está la zona de Enric Granados, ¿no?, donde está también Marlborough y estuvo Joan Gaspar, que ahora ha vuelto a Consell de Cent. Al lado de Joan Gaspar está una galería estupenda de arqueología, Félix Cervera. Todavía siguen ahí pues Ambit, en torno a la Eixample hay Víctor Saavedra, N2, más allá por la zona de Urquinaona está Miguel Marcos. En cambio Àngels Barcelona apostó por estar cerca del MACBA. En Vilafranca también se puede considerar que forma parte de Barcelona, ¿no? Y está Palma d'Otxa. La verdad es que el panorama es bastante rico, y entonces las que se han incorporado más recientemente, pues está ahí, las hay que están tomando el relevo también de lo que representaron algunas de las que ya no están, digamos, ¿no? Que está Rocío Santa Cruz, Ana Mas Projects, Project SD, ADN. Está Esther Montoriol, más allá en Diputació. Están, en cambio, más desplazada, Et Hall, que estaba antes al lado del MACBA, ahora está en Hospitalet. De fotografía, antes hubo Cobasa, Tagomago, muchas. Ahora está Valid Foto, que hizo algunas temporadas buenísimas, muy ambiciosas. Luego con la COVID y la crisis se ha replegado un poco, pero ahora yo creo que volverá. Y después están todo un tipo de galerías que están pues Contrast, Víctor López, Pigment, El Quadern Robat, H2O, las nuevas estas está Nogueras Blanchard, está Alegría, nueva, que ha vuelto a Barcelona, Usbal Góchez, A34, que es una galería que a mí me gusta mucho también, que es la de Paco Revés, donde puedes ver lo mismo Saul Steinberg que cosas, cosas un poco históricas que cosas actuales. Entonces el panorama es bastante rico. Está Alzueta también, es bastante rico. Lo que ocurre, y con esto acabo porque si no quiero alargarme más, pero lo que ocurre que nos falta un poco los coleccionistas. Ah, bueno, pero... Porque se están haciendo cosas muy buenas, que yo pienso que si se hicieran en algunas ciudades donde hay mucho más coleccionismo de arte actual, pues tendrían mucha mayor repercusión. Y en cambio aquí pues gustan mucho las cosas, pero son precarias los proyectos comercialmente. Sí, pues hay, como decía Montse, justamente hay galerías que están haciendo un trabajo realmente museístico, o sea, galerías como las que tú has mencionado, ¿no? Marc Domènech, Mayoral, son galerías también que... Yo creo que no sé si me he dejado... me he seguramente, pero... Claro, la Parés es la más antigua de todas. Claro. Senda la he mencionado, sí. Ahora las vamos a mencionar también. Tres Punts. Te preocupes, que no. Artur Ramón, no sé si la he mencionado. Sí, sí. Marlborough, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Y de hecho, resumiendo... Senda ha sido referente ahora también muchos años, y junto con Carles Taché hubo un momento que eran como las dos más prestigiosas, luego también se añadieron otras, ¿no? Pero yo creo que las galerías yo creo que no han fallado. Quizá en un momento, hace unos años, fallaron quizá en no haberse unido más para crear proyectos, porque hubo algún momento en el que hubo división, cuando a la hora de hacer una feria unos querían una cosa, otros otra, etcétera, pero yo creo que ahora las veo bastante más enfocadas a
a no perder oportunidades por discrepancias, digamos, ¿no? Claro. También a nivel de propuesta artística, pues hemos nombrado muchísimas y seguramente nos estamos dejando a alguien, pero ¿no? Conviven galerías también más históricas con las galerías que quizás han abierto hace 15, 18 años, 20 años, ¿no? Monses y... bueno, algunas las ha mencionado Juan. Y yo también me he hecho un repaso para no olvidar a ninguna. No voy a mencionar las Me interesa mucho el contenido, ¿no? Decir, vale, está muy bien aquí, pero ¿qué puedo encontrar, no sé, claro, que decían Joan Prats o en ADN, ¿no? ¿Qué discursos tienen? Claro, bueno, de Joan Prats es muy interesante el relevo generacional que ha hecho. Y me gustaría a mí recordar también, cuando hablaba de galerías clásicas, ostras, Joan Prats era una galería clásica, pero es que además tenían el Espai Poblenou, donde se vieron en los 90, tenías a John Cage, a Bruce Nauman, con un programa muy potente. O sea que cuando hablamos de galería clásica, el concepto clásico, hubo realmente experiencias que yo creo que es importante que no se olviden en este contexto también, porque fueron importantes. Y ahora, como decía, el relevo generacional en la galería también ha implicado una nueva manera de hacer, en cierta forma, y otros artistas. Manteniendo esta cosa también transgeneracional, que yo creo que es tan importante en arte, que haya un discurso, un diálogo entre diferentes generaciones. Vuelvo a la pregunta sobre casos concretos. Pues, por ejemplo, mencionabas Àngels Barcelona y cómo han hecho el paso de, al principio era el propio nombre cambiaba, ¿no? De Galería dels Àngels del 95 al 2007 en el Raval, pero como a partir del 2007, que se llaman Àngels Barcelona, y nombremos a los galeristas, que también es importante, con Emilio Álvarez, Gabriela Moragas, Kiko Peinado, cómo las prácticas artísticas que tienen ahora están hablando, o sea, son unas prácticas críticas con el propio medio artístico, y cómo trabajan, a menudo tienen programas curatoriales, están estableciendo colaboraciones con el programa On Mediation de la Universidad de Barcelona, o sea, con lo cual están dando cancha a críticos, comisarios, a los artistas que establezcan este diálogo. Por tanto, es esta acción de ser realmente agentes activos en el propio trabajo de los artistas y en crear contexto, discusión, no solamente hablar de proyectos ya realizados. Rocío Santa Cruz, que mencionabas, por ejemplo, claro, ella empezó en los 90 editando libros, y cómo en su galería precisamente tiene este perfil, que tiene mucha importancia la edición, los libros de artista, cine experimental, etcétera, etcétera. ADN, con Miguel Ángel Sánchez y Francesco Gavieri y Rosa Cruz en el equipo, que empezó en el 2003, y ellos se definen como plataforma híbrida entre mediación comercial y aportación cultural, que yo creo que es una frase que resume ahí un trabajo de definición y de conceptualización importante, ¿no? Y cómo las diferentes secciones que tienen, el ADN Platform, ADN Ediciones, ADN Blog, ahora van trabajando en estos diferentes aspectos, donde van estableciendo colaboraciones con críticos y críticas, con comisarios en ADN Platform, que es una plataforma maravillosa para realmente proponer propuestas curatoriales, carta blanca absoluta, o sea, el único límite es el presupuesto muy bien definido, y a partir de ahí es realmente carta blanca. Con lo cual es, otra vez, lo que os decía de Àngels Barcelona, es como crear estas sinergias con los otros agentes de la escena. Proyectas con Silvia Daudet, donde trabaja también de nuevo el tema publicaciones de artistas. Si pensamos cómo en los 60 y 70 eran muy importantes los libros de artista, y cómo ahora recientemente vuelven a serlo en los últimos años, porque también es un formato que da a los artistas bastante libertad de acción, ¿no? de controlar, de experimentar y de tener un control sobre esa producción. Como en Silvia Daudet hay muchas de las exposiciones que son realmente de tesis y comisariadas. Vámonos al Hospitalet, pues tenemos Anna Mas Projects, que también ha tenido diversas ubicaciones y diversos recorridos, y ahora está en el edificio en el Hospitalet, junto a Nogueras Blanchard, junto a Ed Hall, Alegría, yo creo que también está por allí cerca. Sí, sí, sí. Y
Hay estudios de artistas también en el mismo edificio, por tanto hay como una fluidez más interesante. Ana Mas está trabajando, tiene sede en l'Hospitalet y en Puerto Rico también, o sea, ya no es Londres, París, Nueva York, sino los recorridos son otros y tienen más que ver con la biografía de cada uno, ¿no? De alguna forma. Cómo está trabajando con artistas de diferentes generaciones. Ahora tiene una exposición de Soledad Sevilla como retrospectiva y puede tener exposiciones colectivas de artistas más emergentes también. Nogueras Blanchard, que estaban primero en el Raval, abrieron en el 2004 y bueno, yo me acuerdo que empezaron a hacer open calls también a comisarios. Y hacían charlas yo creo que le llamaban las kitchen talks, charlas en la cocina que eran así como muy informales, con Rebeca Blanchard y Alex Nogueras. Cómo se fueron al Hospitalet también y al mismo tiempo a Madrid, en la calle Doctor Fourquet, donde también hay otra cierta comunidad artística activa a la hora de coordinarse, de hacer cosas unidas las galerías, las charlas, las visitas, exacto. Recorridos. Claro, es que claro, el ser competitivos al final, y esto es lo mío, esto es lo tuyo, no lleva a ningún lado. Hay cierto asociacionismo, ¿no? Exacto. Está mucho más consolidado que antes, quizás. De hecho, aquí en Barcelona habían 3, creo, asociaciones. Sí. Luego se fusionaron y, o sea, que poco a poco estamos, ¿no? Todos trabajando en red. Sí. Y el que se enriquece es el contexto al final y todos. Y bueno, hay muchos más jóvenes, pero yo creo que ya no me toca a mí, ¿no? De hecho, en todo este panorama pues tenemos a galerías que han abierto hace 1, 2, 3 años, ¿no? Claudia, si quieres un poco también hablarnos de estas nuevas realidades y cómo conviven con... Jo vull per posar una mica de context, que jo escric en un mitjà que quan vaig començar vaig mirar una mica al meu voltant, un mitjà bastant jove que es diu Núvol, i gairebé tothom que jo tenia al meu voltant volia escriure i de fet escrivia sobre llibres i aleshores jo pensava què passa amb el món de l'art, no? Com és que no es comunica tant, que hi ha. Llavors sóc una persona que al contrari de l'experiència que explicava el Juan no havia anat mai a galeries de petita, de fet jo sóc d'un poble, no tenia ni idea de galeries de Barcelona i llavors crec que a l'hora de conèixer les galeries les conec de la mateixa manera que ho faria algú que simplement doncs és la primera vegada que hi va o que parla amb un galerista. Llavors, quan em van dir de venir a parlar aquí, vaig decidir que una setmaneta abans aniria a parlar amb més o menys una desena de galeristes perquè ells m'expliquessin exactament què és el que estan fent, no? I poder explicar-vos una mica coses amb una mica de sentit. Sé que, Susana, demanes que parlem del contingut de cada galeria. A mi m'agradaria explicar un moment les preguntes que els he fet contextualment per entendre quins són els seus reptes, els seus dubtes i llavors explico unes quantes galeries que bàsicament el que m'agradaria citar són exposicions que tenen ara mateix perquè m'ha passat que, de fet, una de les característiques a l'hora de parlar amb ells és que quan jo els demanava quin estil té la teva galeria, en què et centres, quines línies segueixen, molts el que em deien és no, és que nosaltres no ens volem definir, nosaltres som totalment eclèctics. Crec que és una cosa, segurament una característica de les galeries que van sortint en els últims anys. A l'hora de parlar amb elles, a part d'aquest eclecticisme, la veritat és que totes tenien bastantes coses en comú. En general, aquestes galeries estaven bastant volcades al mercat extern i una de les coses que feien totes, no totes però gairebé, era una crítica a aquestes grans fires que hi ha, els diners que valen i els posen per una galeria que fa poc existeix i que realment doncs, ha de fer un esforç per anar a una fira i intentar créixer i també no només criticaven les fires en aquest sentit, sinó que també les criticaven... Ui, perdoneu, no sabia que no sabia. Ara sí? No només les criticaven en aquest sentit, sinó que també deien, suposo que arran el Covid hi ha tingut molt a veure, que el que no els agradava tampoc era el model territorial que acabava generant el fet de que hi haguessin grans fires i que sobretot les grans fires estiguessin situades a Madrid i com això deixava les galeries de Barcelona i en general totes les galeries petites de fora que no siguin de Madrid, no, les deixava en una situació una mica com marginalitzada o una mica així de costat.
una cosa que ells també explicaven és que jo els hi preguntava com ha canviat la vostra galeria, no? Des de galeries que porten 3-5 anys heu notat una evolució, a part del Covid, que tots sabem que ha afectat a tothom, i clar, ells em deien que ells mai han viscut una Barcelona diferent i que realment la situació de que ara parlem, de que ja els hi costa trobar col·leccionistes aquí o així, ells tampoc és res que els estranyi i no és res que no sàpiguen un cop decideixen obrir aquestes galeries, no? Quan jo els hi preguntava també quines diferències creuen que hi ha entre aquestes galeries que han crescut els últims anys i les galeries històriques, algunes de les quals heu mencionat ara, una de les coses que em deien és compartir els artistes. O sigui, com que les galeries que neixen en els últims anys saben el context en el que estan, saben, per exemple, el que dèiem, no? Les quotes de les fires o en general el que val pagar un lloguer, etc. I llavors no pretenen agafar un sol artista i estar-hi amb ell i estaria muerte, diguem, sinó que compten que el podran compartir també perquè si algun galerista falla o si un artista baixa el nivell o així, doncs no els hi cau tant tota l'estructura petitona que tenen. Vull posar un exemple, per exemple, d'Ilalica, que és una galeria del carrer Trafalgar, que van obrir al maig del 2019, i llavors elles em deien, clar, és que nosaltres portem més de temps amb Covid que sense Covid. Vull dir, és una galeria que realment està intentant tirar endavant el seu projecte, però que li costa, no? I en el seu cas, a més, elles tampoc s'acaben de definir com una galeria, que ho són, però comparant-ho amb les galeries, diguem, tradicionals, elles diuen que són més aviat un equip curatorial que treballa per projectes i que quan elles veuen i tenen idees que els agraden, llavors és quan busquen els artistes que puguin fer-ho tot plegat, no? De fet, ara a Dilalica tenen un projecte ara mateix que es diu Archivo Rastro, que és un projecte expositiu que fan en base a un arxiu fotogràfic generat a base de fotografies que van comprar negatius, diapositives del Rastro de Madrid, no? I que doncs, engloben diferents artistes, però és això, és un projecte que intenta ser bastant coral i agafar bastant el context. I per exemple, aquesta galeria treballa bastant amb això, no tant centrar-se com en un artista sol, sinó dir, anem a fer una mica d'ecosistema, de context. Una altra característica que tenen aquestes galeries joves és que elles saben que no poden dependre d'estar situats sempre a un lloc i de que se'l recordi perquè està a aquell lloc i de que la gent estigui acostumada a anar-hi i que es converteixi com en un lloc sagrat perquè saben que depenen dels preus dels lloguers també i que segurament doncs, alguns s'hauran de moure o alguns han acabat anant a l'Hospitalet o, per exemple, el cas que ha passat ara amb Bon Projects, que ara justament s'acaben de mudar però estan a tres o quatre cases, estan allà mateix. A mi una de les coses que em va interessar més del que em van explicar va ser que respecte al model tradicional de galeries és que en general parlaven més d'una professionalització del sector. Deien, les persones que estem obrint galeries aquests últims anys no les estem obrint perquè tinguem una nissaga, un llinatge galerístic, sinó que són persones que hem estudiat, tenim carreres en el món de l'art i que llavors arriba un moment en què decidim emprendre el projecte d'obrir una galeria. I això a mi em va cridar l'atenció perquè això ho vam parlar molt amb la Isabel i la Rebeca, que són les galeristes d'Ala Limón, que elles fan de tot, fan fotografia, escultura, i elles em deien que precisament per aquesta tendència cap a la professionalització de les galeristes en contraposició al galerista, diguem, familiar, feia que hi haguessin més dones en el món de les galeries i que, de fet, moltes galeries joves tenen un gran component femení perquè realment, si tu et mires les carreres, hi ha més dones a les carreres de Belles Arts que no pas homes i carreres d'aquest tipus i al final són aquestes persones les que ara que les galeries ja no s'entenen com un ens familiar acaben obrint galeries. Bé, no sé si... Això és molt interessant, penso que ho tractarem més en la següent, perquè precisament és comú pensar, és habitual pensar que, clar, has d'obrir una galeria d'art, segurament has d'estudiar història de l'art. I no és això. O sigui, per mi no és només això, és una...
assemblatge, ¿no? Es un conjunto de competencias entre los cuales la historia del arte es una parte, pero no deja de ser una empresa, un negocio, o sea, hay que tener una visión empresarial, una estrategia de comunicación, un plan, o sea, claro que es verdad esto, o sea, yo no lo había pensado nunca, lo que decían Isabel y Rebeca, pero ahora que lo dices es cierto que hay muchas más mujeres, pero también pienso en las galerías que han abierto esto, ADN. Miguel Ángel Sánchez no viene de una familia de galeristas, ¿sabes? Y lleva 17 años, creo, con esta galería, y también por una voluntad, por pasión, por eso he estudiado historia del arte, estética, o sea que yo no lo veo como una característica solo de las que han abierto ahora, me parece que es algo aparte de estas Sala Parés o Joan Prats, o no sé si Sala Dalmau también tenía una herencia, pero sí, me parece que también las galerías que han abierto... Son hermanos, ¿no? El padre y los hijos. De Dalmau, ¿no? Sí. Vale, es los familiar. Draper, pero por ejemplo, Rocío Santa Cruz, ADN, Nogueras Blanchard, Nogueras Blanchard, o sea, no es que hereden una galería de su familia. Rocío tenía un espacio en París. Exacto. En París, ella es de Galicia, está aquí porque le gusta Barcelona. Claro, Rañalupa, ¿no? Ese era el primer proyecto de Rocío. Es decir, que ya hace 20 años los galeristas no eran necessàriament un heredero de su família. Clar, no? de fet, jo les persones que em vaig centrar a parlar eren això, galeries realment molt joves, però estic segura que si les mateixes preguntes les hagués fet, segurament també haguessin, perquè al cap i a la fi és un context comú, no? De fet, per exemple, una de les persones que ara ha tornat a obrir una galeria aquí, que és la Galeria Alegria, que abans l'heu mencionat, que és el Sebas, que havien estat durant 6 anys a Madrid i ara han tornat a Barcelona. De fet, si voleu, passo a dir alguna de les propostes que tenen. Ja us dic que crec que a partir d'aquestes propostes podem entendre quines són les seves propostes generals, però que en general m'ha costat que ells mateixos es definissin i llavors tampoc vindré jo i els faré una superdefinició. Per exemple, a mi de fet us ressaltaré aquesta de la Galeria Alegria perquè a mi va ser una de les exposicions que vaig veure que més em va impactar, que tenen una exposició d'escultures molt grans d'un escultor que es diu Stefan Rick, que és alemany. Són escultures enormes que són com tòtems que barregen una mica com la part més històrica però alhora també psicològica i de fantasia i de l'inconscient, i realment tu quan entres a aquella galeria, que per cert aquesta que és nova, i està en un espai xulíssim que era una antiga fàbrica i tot plegat ajuda a l'obra també, no? com a a sobresortir molt. Ai, perdoneu. Llavors, també crec que també diu molt del galerista que aposti per aquest tipus d'obres, no? Perquè són obres grans que segurament costaran de vendre, de fet pesen, ja en si pesen molt, no? I crec que també doncs, és una aposta a triar per aquests artistes i sempre que anem a la Galeria Alegria hi podrem veure 2 exposicions alhora perquè tenen com 2 sales, i en aquest cas aquest Stefan Rick, que jo us recomano si podeu anar-la a veure. També hi ha al costat un artista català que es diu Xavier Manyosa, que fa coses de ceràmica i ha fet com un mur molt gran que és com una paret, i després també té una altra obra que fa bastanta gràcia, que és com un cowboy fet de ceràmica. Si aneu ja ho veureu, com una mica en homenatge al seu fill, perquè era el cowboy amb el que el seu fill jugava i ell ha acabat construint d'allò una obra de ceràmica. A part d'això, per exemple, per dir altres espais, l'Espai Tàctil Túrmix, que l'Espai Tàctil és una galeria de València que des de fa 2 anys que té la base a Barcelona, i de fet també com a model són doncs, també un model a investigar, perquè són alhora una empresa de disseny gràfic i tenen alhora la galeria a sota, cosa que permet una certa també estabilitat. I ara tenen una exposició que es diu Avui pot ser el teu dia, amb Amàlia Ullman, Jaume Clotet, Guillermo Ros, diferents artistes, però bàsicament sempre tot el que hi trobarem allà tindrà bastant a veure, o ells ho intentaran relacionar precisament perquè estan units amb aquesta empresa, amb el disseny gràfic, i sempre serà una obra molt contemporània i que ens faci pensar una mica entre els límits entre l'art i el disseny. Si voleu poso un exemple més d'una altra galeria. Bé, de fet, quan hem entrat ens han donat
com es diu, com un llibret de Yellow Book, que és una exposició de l'artista Haro Varga, que és bastant xula a Chiquita Room, i que el que ell ha fet és seleccionar títols de biblioteques com la Biblioteca Arús i de fet aquí la Fundació Antoni Tàpies i del Museu Picasso, i els connecta amb referències noves. Llavors el que vol fer aquest artista és contraposar el coneixement personal enfront del coneixement universal, no? I fer una crítica una mica als discursos dominants. También Chiquita Room es un modelo muy especial, ¿no? De este híbrido que vemos de galerías que también tienen ediciones, que trabajan con un poco editorial, ¿no? Una línea editorial, hay varias, hemos ya mencionado unas cuantas. Sí. Bueno, que se definen como hogar para el arte contemporáneo, aparte de galería y tal. O sea, la definición ya no es solamente una, sino hay de hecho, Chiquita más. Tiene también una residencia de artistas. Sí. Y también, bueno, aquí vemos artistas locales, internacionales. Hasta tenemos una galería chilena que es Dieque Arte Contemporáneo, que tiene sede normalmente en Santiago de Chile, pero aquí en Barcelona, en Gracia, en el barrio de Gracia, tiene un espacio muy pequeño, un poco como vitrina, ¿no? para artistas latinoamericanos, y tiene proyectos magníficos también de reflexión social, sociopolítica, muy interesantes, pero vemos cómo conviven, ¿no? Artistas locales, muchos jóvenes también. Hay una escena muy viva de artistas catalanes jóvenes nacidos en los 90, finales de los 80, y artistas internacionales. Hace unos días hablaba con una compañera sobre la escena en París. Ahora está muy de moda el arte chino. Por lo visto, todas las galerías de repente tienen mucho arte chino. Aquí, según vosotros, o sea, os dejo a cada uno la libertad de decir algo, privilegiamos algo, hay algo que destaca, una línea, una tendencia, hay más artistas locales, o está muy equilibrada el tipo de representación. Trabajamos un poco con... ¿Cómo lo veis? Difícil generalizar, ¿no? Yo creo que aquí yo creo que la gente hace un poco lo que puede, porque como el problema quizá es que en nuestro país es igual si digo Cataluña que España en este sentido, porque es lo mismo. O sea, no acabamos de ser una gran potencia, ¿no? en el mercado del arte. Somos periferia, de hecho. Entonces se supone que aquí lo que hay bastantes artistas. Hay un número de artistas importante, muy buenos, en todas las disciplinas, en pintura, en vídeo, en cine experimental, en fotografía, en escultura, en instalaciones, en todas, y en arte conceptual, figurativo, narrativo, lo que quieras. De todo podría hacer una lista de artistas muy buenos, pero te encuentras con que de repente un artista, simplemente por el hecho de ser estadounidense o alemán, llega a lo mejor con 15 años más tarde a hacer cosas que había hecho aquí una persona en Barcelona o en Reus, y entonces dicen, ¡oh, qué bueno, qué es esto! y tal. Pero hemos estado durante 15 años aquí sin hacer caso a esta persona de Barcelona o de Reus. Y entonces cuando resulta que alguien ha hecho algo parecido en Düsseldorf, pues, ¡ostras!, qué buenos son los de Düsseldorf, ¿no? Y entonces yo es un poco, el problema que veo nuestro es un problema de país que extrañamente se deja colonizar, cuando resulta que es el país de Joan Miró, el país de Dalí, el país de Picasso, el país de Julio González, de Tapies, lo tenemos aquí. de Tapies y de mucha gente, y de Palazuelo y de Chillida y de Oteiza, y resulta que vamos con complejo de inferioridad. No lo acabo de entender. Ya. Yo quizás más gente más joven, ahora con lo que decía Claudia también, y el último año hemos visto que hay una tendencia a trabajar más en la cercanía, porque por mil dificultades, pero bueno, ostras, si estamos aquí vamos a trabajar juntos. Y hay otra cosa que pienso también, por ejemplo, he tenido oportunidad a lo largo de cierto tiempo de conocer la escena artística en Polonia. Entonces, de lo que me he dado cuenta, que tampoco son superpotencia para nada en arte, no lo han sido,
pero es como más cohesionado todo. Entonces, cuando alguien tiene oportunidad de ir fuera, comisarios, bueno, en una de las documentas estaba Adam Szymski, y siempre que alguien hace algo fuera, lleva artistas polacos, no solo de Polonia, pero otros también. Pero bueno, porque hay como un bagaje de trabajo junto. Entonces, si te vas a otro lado, lo normal es que lleves artistas con los que has trabajado, más otros con los que... Yo creo que este es un ejercicio que es más sano, y yo creo que los nuevos gente que está en galerías ahora y en el comisariado y todo, lo tienen asumido de esta forma. Porque porque no hay como referentes no es Düsseldorf, todo es como más inabarcable y más, o sea, al final es como forma parte de tu biografía, ¿no? Con quien trabajas, no sé. O sea, tú también como Joan piensas que debería ser más... Totalmente. O sea, pero es un déficit, o sea, es algo que tenemos que trabajar. Pero aquí hemos hecho, alguna vez se ha hecho, es decir, ahora no estoy seguro, creo que el nombre de la exposición era Novas Abstraccions, creo que era en el MACBA, en la primera etapa del MACBA, antes de Borja Villel, creo que era antes de Borja Villel, el comisario creo que era Enrique Juncosa, si no recuerdo mal. Yo no sé si era él solo o con alguien más, es posible que fueran dos, no recuerdo, pero no, creo que eran Novas Abstracciones. Para mí es el ejemplo de lo que habría que hacer, es decir, ahí te encontrabas una exposición donde estaba la pintura de Darío Urzay, que era muy experimental, muy nueva en aquel momento, prácticamente Urzay había empezado a hacer cosas muy originales en el 89 y esa exposición debía ser en el 93, por ahí. Estaba Gordillo, había más gente, no sé si me parece que estaba Oslé también. Entonces de repente estaba Ross Bleckner, estaban Gerhard Richter, y veías claramente que tú ponías a Urzay al lado de Gerhard Richter y estaban en plano de igualdad ese era el contexto real de Urzay. En cambio nos hemos acostumbrado a comprar porque Gerhard Richter en aquel momento era el pintor más cotizado en el mercado probablemente, a ponerlo en un pedestal y lo interesante es buscar a esos que están en el hit parade número 1 y confrontarlos con los que no están valorados, pero que están bien. Es decir, hay mucha gente que resiste perfectamente la comparación en fotografía, en videoarte, en todo, con los más prestigiosos de esa especialidad. En cambio, el problema que tenemos es que quizá cuando hemos tenido la oportunidad de difundir eso internacionalmente, yo, por ejemplo, tú ibas a la Bienal de Venecia y veías un pabellón que era muy original, pero era un pabellón de comisario, en el cual no brillaban los artistas plásticos que podían haber seducido realmente al público internacional, sino que había una propuesta que era interesante, pero el problema que tenía era que para entenderla tenías que estar más de una hora viendo la exposición. Y por experiencia, yo sé que la gente no se está en un pabellón más de un cuarto de hora, o 20 minutos. Entonces, quizá hemos fallado bastante, yo creo, en la difusión y en el entender las cosas como van un poco, y en no haber tenido más acierto, digamos, a la hora de mezclarnos con el arte internacional, porque lo que está claro es que... Mira, voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo, cuando estuvo Peter Galassi, era el director de fotografía del MoMA de Nueva York. Recuerdo que en Casa Forum le han encargado varios comisariados, y él estuvo aquí preparando un comisariado, creo recordar que era el de Cartier-Bresson. Y como estaba por aquí, yo me lo encontré por ahí, por el Casa Forum, y pues yo soy tal, no sé qué, pues fuimos a tomar una cerveza, estuvimos hablando, y hablábamos de fotografía, y yo le hablaba de gente que había aquí haciendo fotos, bueno, y él me preguntaba, ¿y toda esta gente dónde la puedo ver yo? Ya. Y yo le dije, pues por desgracia, no existe un centro donde puedas ver esto. En aquel momento existía ya Fotocolectania, pero en Fotocolectania tenía su almacén, las fotos guardadas en su almacén, no tenía un lugar donde enseñarlo, no había ningún
ningún lugar donde él pudiera ver eso en la semana, que estaba 7 días aquí preparando la exposición y tenía ganas de ver cosas. Y él me dijo una cosa con toda la delicadeza del mundo, pero claro, que es muy, muy heavy, porque te dice, pero claro, dice, si ustedes no defienden su propio arte, ¿cómo quieren que yo convenza? O sea, si yo voy a Nueva York y les digo, sí, aquí está Manel Esclusa, Foncuberta, Manel Serra, no sé quién, ¿cómo quieren que yo convenza si ustedes ni siquiera ustedes creen en sí mismos? Me vino a decir, con otras palabras, pero me vino a decir esto, si ustedes no tienen fe ¿cómo le voy a...? Dice, claro, la responsabilidad del MoMA es defender el arte americano, Rothko, Bruce Nauman, lo que sea, pero nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad aquí del todo, o estamos cumpliendo a medias, porque aquí lo que hemos hecho es dividir las funciones de los museos y en un momento dado, esto se ha acabado por suerte, pero cuando empezó el MENAC se dijo, mejor dicho, antes de inaugurarse el MENAC se decía que iba a poder abarcar hasta Carlos Pazos, hasta los conceptuales y después de los conceptuales, y luego se echaron para atrás. Y entonces dijeron, no, solo llega hasta Dawal Set es la división, el MACBA llega hasta aquí y el MENAC llega hasta allá. Ahora ya se han dado cuenta que esto no pita. Porque en Nueva York, por ejemplo, está el Metropolitan y está el MoMA, y hay artistas que están en los dos sitios y no pasa nada. Sí. Y están en un contexto de más amplio histórico en el MED y están en el MoMA en otro contexto más contemporáneo. Ya está, no hay ningún problema, que estén repetidos. En cambio aquí quizás, yo creo que lo que ha faltado es debate. Faltan debates más como este y como los que se podrían hacer sobre estas cosas, sobre coleccionismo, sobre política de museos, sobre la relación de los museos. Por ejemplo, un museo no tiene por qué ir a remolque del mercado, es malo, el museo ha de ser independiente. Pero lo que tampoco puede hacer es, lo que tampoco puede permitirse un país, no se puede culpar al MACBA tampoco, porque el MACBA tiene su línea, y es muy legítima. Pero lo que tampoco se puede permitir un país es que porque el MACBA no lo haga otro. Es decir, el MENAC entonces tendría que hacerlo. Porque claro, luego está la Fundación Vilacasas por aquí, Olor Visual por allá, el Suñol por allá, pero ellos no tienen la responsabilidad de país, ellos son privados. Total. Sí, entonces yo creo que aquí tendría que haber un debate en el que nos demos cuenta de que pues si Cataluña existe es como país cultural, porque nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos petróleo, no tenemos una gran banca, lo que tenemos es cultura. Es una responsabilidad compartida. Tenemos cultura y investigación científica, tecnológica, claro. Evidentemente es evidente. También. Sí. Pues igual es esto, ¿no? Una conexión más profunda entre también las galerías, porque yo creo que sí, que las galerías... No, todo el mundo está haciendo lo que puede, pero de alguna manera yo he hecho falta un poco un plan más global de decir, bueno, una coordinación de todos los de esto, ¿quién se está ocupando, no? Porque si no se ocupa nadie, lo que va a ocurrir es que aquí va a haber artistas que están haciendo obras muy buenas y que las tienen escondidas en sus el día que salgan lo que en fotografía, por ejemplo, el día que la gente es que no puede ni positivar ni no tiene dinero para tantos Dibons, porque claro, si hubiera mercado estaría la cosa fluyendo, ¿sabes? Saldrían a la luz muchas cosas que no han salido a la luz. De mucha gente. Claro, es que las producciones, evidentemente. Claro. Entonces, no echáis de menos a algo que decís, no, hay muchas ciudades, ahora está muy de moda esto de grandes exposiciones que ruedan. Aquí no echamos de menos este tipo de... Bueno, aquí compramos muchas exposiciones hechas en París o en Nueva York, pero claro, estaría bien hacer exposiciones desde aquí, con ideas, ¿no? Poder vender por ideas supuesto, no solamente comprar ideas, sino vender ideas también. Però bueno. Sí, jo sobre això bueno, jo estic molt d'acord amb tot el que han dit ells i que costa veure una col·lectivitat quan tu et mires des de fora al món de l'art de Barcelona, no? O sigui, no hi ha com links entre la gent. Tu veus un artista i et costa saber qui hi ha al seu costat, qui és de la seva generació. Jo crec que això és un problema comunicatiu en general i que els mitjans també hi tenen molt a veure, però això és una pregunta de després. I llavors, sobre el tema de si trobàvem a faltar alguna cosa, jo no és tant que trobi a faltar, però sí que em pregunto com és que de vegades volem
volem rebre art o volem explicar què està passant des de les potències, suposo, culturals, no? Però nosaltres al nostre voltant tenim, diguem, una connexió mediterrània amb el nord d'Àfrica, Sí. amb Síria, Marroc, moltíssims països que tenim, diguem, més o menys lluny, però que realment, a més, estan sortint molts artistes interessants, moltes teories sobre la descolonització, etc. que realment... Perdona, no? Però també Mèxic, Miami... És que clar, tota la cosa hispanoamericana... Clar, Sí, Latinoamèrica, Amèrica Latina... Tot el que és Llatinoamèrica hi ha aquí algunes galeries que són específicament dedicades a això, no? Hi ha Zielinski que tenen la relació amb el Brasil i que realment ells sí que quan els preguntes quin és l'estil de la teva galeria et diuen connexió directa amb Llatinoamèrica, no? Vull dir, òbviament hi ha molts espais que es poden cobrir, jo sí que em pregunto per alguna exposició, de fet les que hi ha ara mateix aquí a la Tàpies, no? Idees interessants que estan sortint d'aquests territoris i que d'alguna forma encara no estan arribant perquè estem mirant, doncs, no sé, cap a Alemanya o cap a altres bandes, on lògicament també hem de mirar, però hi ha món també més enllà, no? Diguem, i món amb el que segurament l'art d'aquí també s'hi podria sentir lligat i relacionat. Sí, es que, bueno, hay una cosa hay un provincianismo como innato que yo creo que ya nos lo vamos sacudiendo, pero que a veces está. Cuesta, ¿no? Había una Bienal del Mediterráneo aquí que existía antes de que las bienales fueran lo que son ahora, bueno, que ahora serán otra cosa, pero en cualquier caso. La Bienal del Mediterráneo que comisariaba, era del Mediterráneo, ¿no? Que comisariaba Rosa Martínez. Rosa Martínez, Sí. esto sí era. Sí, Entonces, hace claro, muchos se años. hicieron como 2 ediciones, que esto hubiera ido, o sea, con tiempo. Esto hace Hay más un de 30 factor que años, es el ¿no? Sí. tiempo, claro. Las cosas tienen que desarrollarse y dar tiempo a las cosas. Yo creo que se hicieron 2 ediciones, entonces empezaron las bienales internacionales, entonces se cambió, se intentó hacer una que no funcionó y bueno, y así estamos. Sí, O sea, esto es un problema, la falta de, claro, constancia, sí. el pensar que la cosa es como un pelotazo y tal, no, nunca es un pelotazo. El ejemplo que has puesto, que es muy bueno, también hay otro, el de arte, las ferias que se hizo en las Atarazanas, hacia el 92, 93 por ahí, más o menos. Sí, creo que se hicieron 2 ediciones solo. Y yo me gustaría saber si este dato es cierto. A mí me han jurado que se dejó de hacer porque había déficit. Y el déficit me dijeron de cuánto era, que era 500.000 pesetas, son 3.000 euros. Entonces, el ayuntamiento en ese momento no fue capaz de poner lo que ahora serían 3.000 euros, que a lo mejor con los años que han pasado serían 10.000. Sí, 10.000. Pero vamos a ver, si con 10.000 euros Barcelona tiene una feria, no existía estampa entonces. Claro, ahí siempre ahora parece el Real Madrid-Barça, pero es que realmente Madrid se ha aprovechado de todas las buenas ideas de Barcelona, que aquí no han querido ser apoyadas, o no se ha dado bastante dinero ni confianza en la gente que las hacía para tirarlas adelante. Y esto me sabe muy mal. Yo creo que lo que tenemos que hacer... Y de hecho hemos llegado un poco tarde ya, porque ahora hay tantas ferias en el mundo que ahora ya la feria no es el la modelo. idea de Loop era muy buena, es muy buena, Sí, es muy buena, porque es sí. diferente. Y esto es lo único sí. que yo siempre he defendido. Aquí, si se hace una feria, hay que ser diferenciada. Bueno, para quien no lo sepa, Loop es una feria de arte dedicada exclusivamente al videoarte, o sea, solamente videoarte. Pero para ser positivos y acabar un poco con un poco de alegría, ¿qué podemos hacer desde el sector galerístico, ¿no? Porque al final es verdad que hay cuestiones relativas a instituciones, apoyo institucional, ¿no? Los museos, pero las galerías... También reflexionando sobre un tema que yo, habiendo estado del otro lado, también no preocupa a veces, ves poca atención por parte de la prensa generalista. Casi las galerías es muy difícilmente no habla de exposiciones, aparte a veces no cosas que salen de vosotros, escritas por vosotros mismos, pero sabéis mejor que yo, ¿no? Que a veces cuesta hablar de exposición en una galería, o que el público es un fallo de las galerías, es un fallo editorial, es un fallo de los mass media. ¿Qué podemos hacer para A mí se me ocurre una idea comunicativo? que es un poco empujar un poco en el sentido, igual ibas a decir lo mismo. Sí, sí. Es decir, de la misma, ahora aprovechando que hay mucha mayor unidad entre las galerías, que antes había 4 gremios o 3 o 4 eran, ahora estáis mucho más, podéis hacer una plataforma unitaria mucho más clara. Yo presionaría para que hubiera, a ver, las televisiones públicas
tiene que haber un programa de arte. A ver, Eso digo yo. Nosotros no pagamos para recibir concursos ni cosas que ya te da la Telecinco y la Antena 3. Es decir, el dinero del contribuyente tiene que ir para que haya un programa literario, un programa de arte, o por lo menos un programa transversal en el que puedas ver lo mismo cómic que poesía, que arte. Al menos eso, es que no hay ni eso. Entonces, no, y si hay, lo ponen a las tantas de la madrugada. Debería estar eso a las 10 de la noche, un día cualquiera de la semana, da igual, pero un día a las 10 de la noche, un buen programa cultural, otro o varios. ¿Por qué? Un programa de tertulia con artistas, de libros, todo esto. Sí. Debería cuidarse mucho, porque si no, todo se diluye. Y además hecho con criterio, bien hecho, porque se han hecho programas de televisión espantosos. Yo he visto alguno, no diré el nombre, pero vi un programa, era tan malo que me daban ganas de hacer algo, o sea, me ponía nerviosísimo de lo malo que era, haciéndose, bueno, en fin. Y después, las publicaciones que hubo en los años 80, 90, incluso principios del siglo XXI, había publicaciones de crítica de arte que cada vez eran más caras. Bueno, había el lápiz, que cada vez al final costaba más aquello que un libro, ¿no? Pero realmente había. Entonces ahora hay muy poca cosa. Las que hay, bueno, ahí está tendencias del mercado, hay la de unas más así, como diría yo, muy generales, y entonces sigue haciendo falta que haya revistas. Entonces lo que tiene sentido es que haya revistas digitales, como Núvol, como el Temps de las Arts, como el Mirador de las Arts. Y entonces a mí lo que más me extraña, bueno, porque ha habido una... es decir, el Temps de las Arts tiene una buena subvención, ¿no?, de la Generalitat. Creo que Núvol tiene algún apoyo de la Diputación, algún tipo, ¿no?, de apoyo, sí. Y el Mirador de las Arts, en cambio, es un señor, un crítico de arte, con sus ahorros, ha puesto en marcha una cosa. Yo pensaba, cuando me habló el Ricard Mas de este proyecto, que todo el mundo se apuntaría ahí, ¿no? Y muchos nos hemos apuntado a hacer artículos poco pagados y muy complicados de hacer, porque era muy bonito el proyecto, era dar libertad, todo tipo de artes, o sea, desde anticuarios hasta arte conceptual, cine, cómic, lo que haga falta. Era maravilloso. Entonces a mí me extraña que me contaba el impulsor de este proyecto que le costaba mucho conseguir publicidad, que tenía 1000 problemas con VEGAP. Yo recuerdo artículos que hice allá sobre Gino Rubert, sobre Max Beckmann, sobre fotógrafos, bueno, podría decir muchos, que cuando salieron tenían las fotos, y después, cuando se acabó la exposición, llegó VEGAP y dijo: fuera las fotos, porque si no tenéis que pagar 2.500 euros a VEGAP. Y dices, bueno, ¿qué es esto? Entonces, yo llamaría la atención también, aparte de lo positivo, que es lo que podría hacer, de intentar fomentar o pedir, incluso exigir, de que haya programas culturales en las televisiones y potenciar las plataformas digitales también. La de Mirador de las Arts me parecía muy interesante porque era trilingüe, en inglés, y yo tenía más lectores en inglés que en castellano y que en catalán, que esto está muy bien, ¿no? Me lo imagino. Y bueno, y la verdad, y lo otro también, no sé qué, se me ha ido el santo al cielo. Lo de tirar adelante, televisiones, y bueno, y a ver un poco un debate, no digo yo, un debate sobre qué pasa con la circulación del arte, porque yo también desde La Vanguardia puedo decir que, a ver, sin desvelar indiscreciones, pero más de un artículo que ha dejado de publicarse por lo que pedía VEGAP. Entonces aquí, en teoría, VEGAP es para proteger a los autores, y es lo que debería ser. Es decir, si alguien publica un calendario con tus fotos, te ha de pagar. Si alguien hace una exposición de tu obra, te han de pagar, porque hacer una exposición es un trabajo. Entonces, vigilar eso está muy bien, pero cuidado, porque la presunta protección, que no se convierta en un boomerang, ¿no?, que vaya al final contra del artista. Realidad, claro, Es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque si resulta que los medios no van a publicar sobre esa exposición o sobre una obra porque es demasiado caro pagar, a lo mejor los medios son demasiado tacaños también, no lo sé, pero
quiero decir que aquí tenemos un problema que valdría la pena debatirlo. Sí, en otra sede igual haremos una expresamente sobre comunicación y galerías. Y Claudia, tú que has entrevistado entonces estas galerías muy jóvenes, ¿cómo ves el futuro? O sea, ¿te has hecho una idea de lo que puede pasar en el futuro próximo de las galerías? O sea, hay modelos que cambian, ¿ves, por ejemplo, más cooperación o te imaginas ya plataformas? No sé, por ejemplo, Dilalica mismo que decíamos no representa artistas, ¿no? O va colaborando. ¿Te puedes hacer una idea de esto? Sí, de fet, o sigui, a mi m'és difícil fer-me una idea perquè quan jo els hi preguntava als mateixos galeristes, ells mateixos deien que era molt complicat pensar en el futur, sobretot tenint en compte que sortim del Covid, també tenint en compte el que deien ells, que molts s'havien desenganyat amb el tema de les fires i que volien arribar als seus públics d'altres maneres, molts estan treballant per volcar-se a les xarxes socials, d'altres diuen que tot el contrari, que ells, per exemple, durant el Covid van preferir parar que no pas tenir una estratègia digital perquè segueixen volent això del cara a cara, no? Jo crec que realment la gent que... O sigui, és una bogeria tenir una galeria a Barcelona. Realment la gent que ho fa és perquè té totes les ganes i tota l'actitud, i llavors el futur en aquest sentit és positiu, perquè òbviament mentre hi hagi gent amb aquesta motivació, no? Però sí que aprofitant també, lligant-ho amb el que ara dèieu, crec que també part del futur de les galeries de Barcelona també tindrà a veure amb si els mitjans digitals realment donen una cobertura a tot aquest art, perquè en el meu cas, jo ja quan he entrat al periodisme directament ja només hi havia mitjans digitals, però a les rodes de premsa coincideixo amb moltíssima gent que per mi són gent que admiro moltíssim i que cada cop, que són gent de mitjans escrits o així, que cada cop van tenint menys espai a les seves pàgines, siguin de La Vanguardia o la Maria Palau al Punt Avui, la Teresa C. La Vanguardia, etc. Moltíssima gent que són gent que després molts, per exemple, busquen els seus espais al Mirador de les Arts, no? Però el que sí que cal veure, no només el futur de les galeries en si, que jo crec que mentre la gent segueixi existint, sinó el futur de la difusió de la feina que ells fan i com la gent que entrem als mitjans digitals o així, si realment trobem l'espai, el temps i les maneres de connectar amb aquestes galeries que a més molts desconeixem d'entrada totalment. ¿Quieres añadir algo, Montse? Sí, que yo creo que también como sector, no galerístico, pero sector artístico en general, es un momento de poner presión, porque de la misma manera que las galerías y otros agentes pueden apelar a subvenciones pues para ir a ferias internacionales, de este modo hay un reconocimiento implícito de que es de interés público. Por tanto, trabajemos en eso y reivindiquemos, o sea, como sector para la necesidad, porque es que en el fondo arte y cultura es cultura y educación es lo que en el momento en que está el mundo de inestable y de peligroso, arte y cultura es lo único que nos puede salvar a todos, o sea, que puede que haya un giro en otra dirección. Claro. Y entonces ahí es donde nos tenemos que apoyar todos. Y mientras tanto trabajar día a día en las cosas que se creen, ya sin esperar el gran triunfo, sino en el día a día con lo que a todos nos va reconfortando y bueno, la satisfacción de estar colaborando con otra gente que tienes al lado, básicamente, yo creo. Claro. Bueno, me gustaría... dime. Bueno, no, también hay una cuestión que es muy decisiva, que es la situación legal en nuestro país respecto a la ley del mecenazgo. Sí. Claro, esto condiciona mucho. Yo recuerdo cuando, siempre me ha gustado el arte, pero cuando empecé a escribir así con mucha continuidad sobre arte era en el 87, más o menos, sí. Entonces, me acuerdo que había salido una ley, en aquel momento los artistas, bueno, parecían estrellas del rock, casi algunos, o sea, había mucha alegría, había dinero seguramente, había mucha alegría compradora, había quien vivía bastante bien, y salió una ley en la que empezaron a amenazar, a decir que el arte era una especulación, que el arte no sé qué. Salió un ministro de Hacienda diciendo que iban a crear unas comisiones que irían por todas las casas a ver quién tenía colecciones de arte, pero no solo esto, de sellos, de minerales, de mariposas. Y claro, esto yo creo que creó una mentalidad de miedo. Sí, totalmente. De miedo absoluto, con la cual nos ha sucedido un poco lo que en España, en toda España, ya no en Cataluña, en toda España, ha pasado una cosa un poco parecida a lo que sucedió en Italia. En Italia
hay muchos coleccionistas. Me lo cuentan esto, yo no lo he visto con mis ojos, pero me cuentan gente italiana, gente del mundo del arte italiana, que muchas casas, de gente con mucho dinero, que tienen ahí un Morandi, un De Chirico, un no sé qué, y nadie lo sabe. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque si lo dicen les clavan a impuestos, entonces la gente no dice nada. Y aquí pasa un poco esto, que tampoco es que haya mucha gente que tenga dinero y además sean muy modernos, y tampoco hay tantos, pero cuidémoslos, ¿no? Los Claro. que hay, pues al contrario, lo que hacen es meterles miedo de decir, ostras, es que si yo digo lo que tengo, a lo mejor al día siguiente me viene el inspector de Hacienda aquí, ¿no? Entonces, también me sabe muy mal que yo sé que hay gente que ha estado trabajando durante años en ver cómo podía arreglarse esta situación y tal, y se han encontrado con un muro con Hacienda. Y siempre que el Ministerio de Cultura ha habido alguien positivo, por ejemplo, cuando estuvo Guirao, que hizo unos intentos en varios sentidos de arreglar algunas cosas, siempre se topa con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que habría... Es una asignatura pendiente. Hay un momento Creo que habría que ponerse un poco fuertes con esto. No Pero puede ser que sí, se sí, considere sí, el sí. arte como una especulación, cuando el arte, será una especulación el de Jeff Koons, pero el de la Galería Esther Montoriol no lo es, ¿entiendes? Sí, sí, sí. O sea, están tratando a la gente que está viviendo más o menos justita como si fueran una especie de... Criminales. La bolsa de Criminales. Nueva York, y no lo Sí, ves. sí. Me gustaría abrir a preguntas, porque ya hemos acabado nuestro tiempo de tertulia. Si hay alguna pregunta en el público, hay otro micro aquí. No, agradeceros un poco la conferencia y demás. Y bueno, hemos hablado mucho del trabajo de las galerías con los artistas, ¿no? Y las dificultades que tienen. Pero bueno, yo un poco también desde la distancia, porque no soy galerista y demás, pero me gusta y me gustaría también en muchos momentos que pudierais comentar un poco cuál es el problema con los coleccionistas, porque el gran problema que veo es un poco cómo llegar, diríamos, o cómo facilitar, diríamos, de que el público pueda llegar a acceder y a comprar. O sea, que creo que cada vez esa es la dificultad que hay más grande. O sea, no hay la suficiente información, o sea, cómo se puede comunicar, o sea, pensáis que hay algún tipo de facilidad que se podría dar para poder iniciar una colección de arte, ¿no? Porque creo que hay una real dificultad en poder bueno, de encontrar, diríamos, compradores, ¿no? O sea, creo que la gente en estos momentos está como muy... y eso se retiene mucho a la hora de comprar arte. Y realmente muchas veces a la hora de iniciar un proyecto, bueno, yo estoy ahora en un proyecto que se llama Utopía, en Pobla Nou, que hacemos exposiciones también de fotografía y exposiciones de arte, y la gran dificultad que hay es que prácticamente no se acerca nadie a la compra. O sea, se acerca gente a ver, pero no se acerca gente a comprar. Ya, ¿Ves? esta es la Sí, sí. pregunta para mí, ¿no? Porque por eso, no, de hecho, la voluntad de hacer una iniciativa como esta es precisamente esta urgencia, ¿no? Aquí en Barcelona, porque estamos hablando de nuestra escena aquí local, hay un núcleo de compradores, pero que entre nosotros sabemos que son siempre los mismos, ¿no? Y qué pasa con las nuevas generaciones, qué pasa con gente que aunque no sea joven, a lo mejor tiene la curiosidad de acercarse. A mí me ha pasado de amigos que me digan, oye, a mí me gustaría tener una obra o empezar a coleccionar o quiero dejar un legado a mis hijos, me han llegado a decir, pero no sé qué hacer. Entonces yo creo que con todos estos inputs hemos decidido hacer esto que estamos haciendo, hablar, charlar, invitar coleccionistas que nos expliquen su experiencia, intentar difundirlo, hacer un poco de pedagogía, ¿no? De decir, es verdad, hay esta barrera de... Yo tampoco, como Joan, nunca he tenido miedo a entrar a una galería, de verdad, siempre me ha parecido la cosa más normal del mundo, pero sí que es cierto que no es así para todos. Ahí un poco, más que nada, no se sabe si se tiene que pagar un billete para entrar. Me han preguntado también esto. No se sabe... Pero ¿tú no crees que esto, si hubiera un programa de televisión Totalmente, semanal, totalmente, se vería clarísimo que todo fluye? Todo tiene que ser así. Vamos a grabar estas sesiones y que la vea más gente posible.
Se puede preguntar al galerista. El galerista está encantado de explicar la exposición. De hecho, se muere porque alguien entre y por fin pueda transmitir esto, ¿no?, que ha preparado durante meses. Hay precios asequibles, ¿no? Se trata de comunicar estas cosas. La televisión, la mayoría de las veces, y los diarios, los periódicos, nos hablan de las subastas millonarias y la gente piensa que comprar obras solamente es para los ricos. No es así. O sea, la realidad es otra. Evidentemente hay piezas inalcanzables, ¿no? Pero también hay de todo, hay ediciones, fotografías, hay obras menores de artistas muy consagrados que también están por debajo de los 1.000 euros. Estamos dispuestos a gastar 1.000 euros para el iPhone 12 y hay obras de 500 euros muy buenas, ¿no? Entonces es realmente intentar desplazar los valores, ¿no? O intentar desplazar la percepción que tenemos del mundo. Un iPhone se te estropea al cabo de 2 años y ya quieres el 14, ¿no? La obra de arte te dura toda la vida, estás construyendo un patrimonio, estás apoyando artistas que están produciendo, tienen que vivir, estás apoyando las galerías, estás construyendo cultura, ¿no? O sea, es realmente un cambio de paradigma que necesitamos hacer todos. Y nosotras como promotoras de esto tenemos que hablarlo, tenemos que difundirlo, hablarlo, hacer esto y muchísimo más, ¿no? Es la manera, creo yo, bueno, yo creo que es esta la manera y Joan y yo vamos a hacer cartas a las televisiones públicas. BTV tiene programas, tiene Artic, que está muy bien. Sí. De hecho, BTV ayer es mismo la que, lo miré. pero claro, yo por ejemplo en mi casa no llega, ¿no? O sea, claro, pero esto que hacen, por ejemplo, de televisiones locales como BTV, claro, si esto llegara a educar, ¿no? Hablar de ello, educar, acercar. También la idea de las colecciones necesitan la gente que se ha dedicado a hacer dinero, hablando claramente, es que requiere mucho tiempo eso. Claro. Mucha dedicación, porque las empresas son una cosa muy compleja con toda la burocracia. Entonces no tienen, por muy listos y sensibles que sean, no tienen tiempo de mirar. Pues, ¿por qué no se asesoran? Hay gente que está todo el día viendo exposiciones. ¿Por qué no se dejan asesorar por historiadores, críticos, etcétera, comisarios? Porque, claro, a mí me extraña. Todas las mejores colecciones, que ahora consideramos las mejores, han sido obra de muy poca gente. Es decir, la Guggenheim, era Peggy Guggenheim y Max Ernst asesorándola. Entonces el MoMA, pues era el director del MoMA, una persona. No tenía que tener un patronato enorme de gente, todo el mundo opinando. Era una persona que tenía buen criterio. Y entonces, cuando hay criterio, con muy poco dinero, como dices tú, existen piezas de museo, de arte primitivo, de arqueología, grabados de Piranesi, fotografías de museo, fotografías de primera. Y eso con relativamente poco dinero. Ahora, si quieres comprarte un Picasso, claro, ya has llegado tarde, lo siento. Ya, pero igual tampoco es interesante a nivel de... podría ser, un grabado no de Picasso. me malinterpretes, pero que igual es más... Quizás para un coleccionista también es más interesante decir, mira, yo voy a comprar jóvenes artistas catalanes y sabes, pensar en construir algo para el futuro, ¿no? No solamente me voy a refugiar en los valores seguros que voy a tener mi Picasso. Gente de tu tiempo. Claro, gente de tu generación. Y que además tienes la seguridad de que no te van a estafar, porque claro, en China hay una fábrica de Rothkos y de Pollocks. Bueno, aquí no pasan estas cosas. Bueno, ya lo sé, por suerte, no, ya lo sé. Pero bueno, por ejemplo, hablas de asesorar, otra cosa que estamos poniendo en marcha es un servicio de asesoría justo con Àngels de la Mota para intentar, ¿no? Se llama Plan Arte Vete, la gente que quiere, dice, bueno, me encantaría, pero ¿cómo lo hago? Es que yo no he pisado una galería en mi vida, pero me gusta, no sé, hay algo que me atrae. Pues mira, vamos a sentarnos, lo hablamos bien, ¿no? E intentar acompañar a la gente, no solamente yo estoy aquí, tú ya estás allí, ¿te gusta? Pues no, realmente es, mira, no te preocupes, que te voy a explicar cómo funciona, porque también, digámoslo, las galerías también tienen su manera de funcionar, no es como ir a comprar zapatos, como decías antes, ¿no? Es otra cosa. Entonces ahí también entiendo que pueda haber esta dificultad de acercarse, pero bueno, yo insisto, creo que tenemos que hacer lo que decíamos antes, mucha red, mucha comunicación, apoyarnos, hacer eventos y que se hable de ello. Hay otra pregunta ahí. Uy.
ya descuadramos. Hola. Gracias por todo lo que nos habéis iluminado hoy, y yo quería preguntar si habíais rondado o habíais pensado en alguna alternativa para las galerías, además del coleccionismo, además de encontrar a nuevos coleccionistas, a gente que compre arte, como encontrar una alternativa a que la capacidad económica de la galería no esté centrada específicamente en la venta, como generar otro tipo de movimiento, otro tipo de iniciativa para tanto mover las obras como para generar economía de las dos partes, tanto para los artistas como para los galeristas. Sobre todo teniendo en cuenta pues esto, ¿no? Esta número tan bajo de coleccionistas que tenemos y las dificultades que se van a generar para los coleccionistas de la generación más joven que quieran entrar a coleccionar, teniendo en cuenta como el panorama económico en generalizado que se nos viene por delante y del que venimos también. Entonces, como, no sé, pues por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, bueno, hay galerías que, como hemos dicho, por ejemplo, hay todo el filón de la editorial, ¿no? También hay otras maneras de financiar o tipo de objetos o productos que sean más cercanos al potencial cliente, pero también hay el coleccionismo no es solamente la transacción económica. A veces conozco personalmente personas que, aparte de coleccionar, ayudan a la realización de proyectos, ¿no? Con mecenazgo privado, no estoy hablando de empresas, sino son privados que apreciando mucho el trabajo de un artista, pues deciden de apoyarle, le producen obras, algunos se asocian con las galerías, o sea, hay coleccionistas socios de galerías, es decir, hay maneras híbridas, ¿no? También de llevar a cabo los proyectos. Pero está claro que tal como estamos ahora, ¿no? El sistema, el modelo es producir, exponer, vender, ¿no? Es un poco complicado porque luego hay gastos reales, pero sí que es verdad que existen intercambios. Hasta conozco un coleccionista francés que coleccionan colectivamente, son un colectivo, compran las obras juntos. O sea, la obra pertenece a todos, no sé cuántos son, creo que 10, investigaré más, pero hay como modelos nuevos también de maneras de coleccionar, ¿no? Entonces, también hay que ser imaginativo, efectivamente, y yo creo que saldrán más cosas de estas también, de colección colectivas, por ejemplo. A mí me parece una idea maravillosa. No es fácil, pero los intercambios internacionales estaría muy bien poderlos organizar ahora que es más fácil vía digital, aunque lo cierto es que cada mercado es muy suyo. Sí, es verdad. Y es sí, difícil, sí. Pero a mí me consta que muchas galerías de Barcelona viven de lo que venden a coleccionismo a los extranjero. extranjeros, sí, total. El 60% creo yo de ventas de muchas galerías es fuera de España. Sí. Estamos en este desequilibrio. Clàudia, sí, i després, no, que de cara a les galeries més joves, està clar que també elles han vist, i de fet suposo que no seran només les més joves, sinó en general, aquest model de la galeria com un lloc que no només exposa, sinó on també hi passen coses, on hi ha tallers, on s'hi fan activitats, on fins i tot això, si venen llibres d'artista, com un espai on realment hi poden passar més coses. Crec que és un model cap on moltes galeries estan anant per intentar, que tampoc amb allò, o sigui, òbviament el model es basa en vendre les obres, vull dir, tu els diners que puguis aconseguir tampoc seran tants, no?, fent aquestes altres coses, però bueno, suposo que tot ajuda. Bueno, em sap greu, pero tenemos que... Bueno, la última pregunta, porque si tenemos otra charla ahora mismo. Hola, buenas. Hola. Yo tengo una pregunta tipo crítica, ¿no? Ha comentado el señor Bofill, creo que se llama. Sí. Ha comentado 3 publicaciones digitales que yo estoy un poco, me conoce Susana, estoy bastante metido un poco en el tema coleccionismo y que yo no las conocía.
Entonces, como una persona que yo estoy un poco metido en ese mundo, que me entero antes de actividades que se realizan en Madrid, de publicaciones que se hacen en Madrid, Málaga, etcétera, no sepa nada de Barcelona cuando vivo a 12 kilómetros de aquí. Entonces creo que, y ahí es donde va mi crítica constructiva, es que hay una falta de pedagogía y una falta de comunicación. Sí. Totalmente. O sea, no puede ser que una persona que vive a 15 kilómetros de aquí no sepa la movida, entre comillas, cultural que se hace en Barcelona. Y aquí me gustaría saber si se está trabajando por ello y qué se está haciendo, porque para mí no se está haciendo nada. Bueno, a nivel individual hacemos lo que podemos. Yo, por ejemplo, yo he mencionado mira, mis artículos a todas estas publicaciones. Lo que has comentado, me lo he apuntado en el teléfono porque no las conocía. En cuanto llegue a casa las visitaré y si puedo colaborar, de alguna manera colaboraré. Pero el Núvol, por ejemplo, tiene una sección de fotografía bastante activa, muy interesante de seguir. Yo estoy de acuerdo. Y siempre nos quedamos un poco que nos gustaría más, pero lo que hay. Pero lo que falta es decir que existe eso. Yeah. Sí, és que jo respecte a això suposo que com a periodista m'ho pregunto, o sigui, òbviament i de Núvol els articles menys llegits són els que tracten d'art, perquè on és la gent que llegeix d'art, no? I com la gent que sí que llegiria, com ens troba. Clar, això és difícil en general i crec que els mitjans, òbviament, com que fan el que poden, perquè precisament el que volen és arribar al màxim de gent, jo l'única via possible que veig per trencar aquestes barreres és que realment quan un periodista faci un article, no sé si segurament no és la feina del mateix artista moure'l, però potser si la galeria també el publica a les seves xarxes o el que sigui, llavors les persones que no segueixen els mitjans però sí que segueixen la galeria potser poden arribar-hi, o sigui, entre tots donar-nos visibilitat mútuament, no? perquè això no passi, però sí, és molt difícil trobar un públic lector d'art, és que és quasi inexistent des de la banda dels mitjans que ens ho mirem. Y es que los que hay no nos enteramos. No sé, falta que llegue al público, lo que hay. Que també dependrà del model de mitjans, però per exemple els mitjans digitals que són petits, que parlem sobre cultura, no tenim l'abast que té una Vanguardia, llavors clar, hi han d'haver altres vies pels quals aquests mitjans que cada dia treballen dur, no? Aconsegueixin arribar a la gent i es necessita un suport general, no? De tot el sector artístic. Yo creo que por ejemplo la Vanguardia como medio general dedica mucho espacio al arte y siempre ha tenido muy consciente la importancia de las galerías, siempre ha dedicado bastante espacio a las galerías. Lo que pasa que lo que quizá falla es que no haya las revistas que había antes de crítica de arte, ahora son las digitales, pues que no les demos un poco más de vistosidad y no las apoyemos un poco más. Y luego también quizá falla un poco que en muchos medios madrileños están mirándose el ombligo. Es decir, las mejores exposiciones del año, vale. Sí. En Barcelona se ha hecho una exposición, yo que sé, Cosmos, la que hizo hace muchos años el CCCB, y no se enteraron de que se había hecho. Y se hizo en Barcelona, en Montreal y en Venecia. Y en Venecia era la versión que era la mitad de la que hubo en Barcelona. Cuando se hizo en Venecia, entonces toda la prensa de Madrid dijo, la gran exposición de Venecia, ni mencionaban que se había producido en Barcelona. Era una producción del CCCB. Y como esto mucho, la de Kentridge del año pasado, nadie la vio bueno, si la vieron no se enteraron, nadie la puso entre las mejores exposiciones del año, que eran todas de Madrid y del Guggenheim y de Málaga, ¿entiendes? O sea, entonces efectivamente falta mucha comunicación. Quizás nos hace no falta, es natural lo que está pasando. Sí, quizás nos hace falta pues vendernos mejor, ¿no? Como se vende no lo sé. otra gente. Sí. Bueno, yo me sabe pero mal, te diré una cosa, de lo que yo escribo en el Mirador de las Arts, es brutal que a mí me impresionó ver que mucha más gente en inglés, en Estados Unidos y en Inglaterra y esto, mucha más gente que en el resto de España. O sea, muchos más lectores en inglés fuera de España que en España, descontando Cataluña. En Cataluña sí que tengo.
Me impresionó bastante. Tenía más lectores en México y Buenos Aires que en Madrid. O sea, claro, es alucinante. Algo pasa aquí. Porque se llama Mirador de las Arts y el nombre es catalán. No lo sé si será eso. És que jo iba a dir, al principi de tot, jo anava a dir Però això. és trilingüe, està en anglès i castellano. Una de les barreres principals de molts mitjans que parlen d'art, segurament petits, és que ho fan en català, segurament, i que llavors a l'hora de buscar premsa, si es busca en castellà, fins i tot per una lògica de Google, vull dir, si es busca en castellà o es busca així, no es troben els mitjans que estan fent això. És una dificultat general que de fet els mitjans... Estaria molt bé fer traduccions, com a mínim, la meitat dels continguts o una part. Els mitjans grans poden fer-ho, vull dir, al cap i a la fi tot això són capacitats que els mitjans van tenint a mesura que es van fent més grans. Bueno, me sabe mal interrumpir, pero estamos ya. Muchísimas gracias y ha estado muy bien. Muchas gracias.